Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esto que es la primera sesión de educación médica continua sobre neurointensivismo pediátrico. A mí me da mucho gusto que pues demos el banderazo de inicio en algo tan importante que es un proyecto que quiere llegar y traspasar fronteras con la finalidad de que a nuestros pacientes les vaya mejor. Todos siempre queremos aprender porque eso es algo que caracteriza a un médico y entonces no somos todólogos, pero siempre en equipo, en empatía, en cordialidad, en todo lo que representamos en el gremio médico, pues nos acompañamos y crecemos juntos y eso es justo lo que pretendemos hacer a partir de este año 2026. Entonces, pues yo les doy las gracias por creer en este proyecto y les doy la bienvenida a su primera sesión de educación médica continua sobre neurointensivismo pediátrico. Yo soy la doctora Diana Echeverría Casellas, intensivista pediatra, y pues les voy a presentar a nuestro alumno del Diplomado de Cuidados Neurocríticos Pediátricos, el doctor Carlos Hernández, quien en breve se presentará y nos platicará sobre la revisión de un artículo que hizo, bueno, pues él les va a extender la explicación. Sin más preámbulo, pues te dejo la palabra, Carlos. Bienvenido, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, mucho gusto a todos. Yo soy el doctor José Carlos Hernández Pedrosa. Para platicarles un poquito de mí, soy especialista en urgencias médico-quirúrgicas, estudié en el IMSS, luego hice mi subespecialidad en medicina del enfermo en estado crítico del adulto en la UMAE 25 de Monterrey y hice una alta especialidad en terapia intensiva neurológica también del adulto en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de Manuel Velasco Suárez. También cuento con una maestría en ciencias médicas. Actualmente me encuentro trabajando en el Hospital Ángeles de Chihuahua y también formo parte del grupo Neuroteam CU, así lo llamamos. Es un grupo de neuroespecialistas, neurocirugía, neurología, electrofisiología, neuroanestesiología, etcétera. Entonces, nuestra práctica básicamente se basa en la experiencia neurocrítica del adulto, aunque también, bueno, aquí en Chihuahua la situación pues siempre es diferente, ¿verdad? Porque tenemos pocos, hasta hace poco teníamos pocos intensivistas pediatras incluso en la ciudad, y pues muchas veces nos solicitan apoyo para ver la situación neurocrítica y pues bueno, es de ahí de donde nace mi interés por ampliar mis conocimientos en el área neurocrítica pediátrica. Sin más, pues vamos a comenzar. Como parte de la introducción, fueron revisiones de algunos artículos, en realidad fueron tres, por lo cual vamos a irlos platicando rápidamente. Sabemos que al menos 25% de los ingresos de una unidad intensiva pediátrica presenta diagnósticos neurológicos. De estos, básicamente, se puede atribuir un 65% de mortalidad a la lesión cerebral aguda y 4,8% de los pacientes pues, presentarán una discapacidad funcional al ingreso hospitalario. Esto pues, nos habla de la grande importancia de la lesión cerebral aguda en el paciente pediátrico. Eh, como como bien sabemos, realmente existe la lesión cerebral aguda en el cual siempre tenemos una lesión primaria y una lesión secundaria. La lesión primaria pues es aquella que genera el daño inicial o el insulto inicial producido en el momento de la agresión neurológica y pues a esta básicamente siempre lo hemos comentado, ¿verdad? Al menos también en el adulto pues no podemos hacer gran cosa. Sin embargo, pues viene la lesión secundaria que es la que se desarrolla horas o días después de la lesión inicial y es la consecuencia de alteraciones fisiológicas que son evitables. Estas alteraciones secundarias neurológicas o insultos neurológicos secundarios se deben a la hipoperfusión cerebral, a la hiperemia, hiperglicemia, hipoglucemia, a la hipertermia sobre todo. Recordemos que la fiebre es muy mala en el paciente neurocrítico.
el edema cerebral y las convulsiones o el estado epiléptico. Entonces, todo esto nosotros lo podemos ir monitorizando y lo podemos tratar para evitar que esa lesión primaria pues se extienda, ¿verdad? Aquí vemos una lesión primaria en la imagen donde vemos un insulto pequeño, pero que se puede extender mucho más si nosotros no hacemos un cuidado neurocrítico adecuado. Y bueno, ¿cuáles serían nuestras condiciones, consideraciones generales, ¿verdad? Un paciente en el ámbito del intensivismo neurocrítico pediátrico, pues bueno, pues son pacientes complejos, ¿verdad? Realmente son pacientes que tenemos que tener conectados para vigilar y neuromonitorizar toda la situación cerebral, pero siempre tenemos que tener en cuenta pues que el paciente es un organismo por completo, ¿verdad? Entonces siempre hay consideraciones neurocardíacas, consideraciones neuropulmonares, consideraciones este, gastrointestinales y nutricionales, así como renales. No olvidemos también que siempre tenemos que tener una profilaxis para el tromboembolismo venoso y que además por el hecho de estar con pacientes que son sumamente invadidos, pues el riesgo de adquirir infecciones hospitalarias es altísimo. Y no olvidemos, ¿verdad?, que el paso importante, sobre todo en el paciente con lesión cerebral aguda, sobre todo lo vemos en el adulto, pues la rehabilitación temprana se asocia a mejores resultados. Si bien la evidencia a lo mejor tanto en adultos como en pediátricos aún es limitada, deberíamos de irla implementando. Nosotros de hecho ya la implementamos. Y bueno, podremos ir hablando poco a poco sobre cada una de las situaciones. Básicamente lo que quiero ir platicando de a poco es que cada patología pues tendrá su situación propia, ¿verdad? Por ejemplo, en el traumatismo craneoencefálico severo vamos a tener ciertas situaciones en las que podemos actuar. Primero, nuestra base siempre ante cualquier paciente neurocrítico es optimizar la presión de perfusión cerebral. Además, limitar la demanda metabólica cerebral, que esta va a estar aumentada para también mitigar el daño y mitigar el edema cerebral. Esos serían como que nuestros objetivos básicos en cualquier paciente neurocrítico. Por ejemplo, en el paciente con traumatismo craneoencefálico se dice que deberíamos de mantener una presión de perfusión eh, dependiendo de la edad. Esto sí, como soy adulto, pues siempre se complica un poco para nosotros hablar de esto, ¿verdad? Pero tenemos que tener al menos una presión de perfusión cerebral mínima de 40 milímetros de mercurio en el paciente pediátrico, pero esto es como mínimo. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de ir haciendo neuromonitoreo invasivo o situaciones más invasivas, podríamos monitorizar la presión de la presión intracraneal con un catéter de PIC y esta debería mantenerse siempre menor a 20. Es igual que en el adulto, al igual que la presión tisular de oxígeno. Esta es la presión tisular que nos puede dar un mismo catéter, donde podemos monitorizar PIC, presión tisular y temperatura. Y esto pues también nos debería de mantener por lo menos arriba de 10 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, siendo esta normal arriba de 20 y no mayor a 30. Esto quiere decir que el punto de corte de 10 pues significa que el paciente pues tendrá mayores riesgos de lesión cerebral y que el pronóstico es peor. Si no tuviéramos una posibilidad de monitorizar el PTO2 o la presión intracraneal al mismo tiempo, pues bueno, tenemos por lo menos que mantener lo básico, ¿no? Una saturación de oxígeno del 92 al 99%, una PCO2 normal del 35 a 40 milímetros de mercurio. Nuestro target de glicemias debería estar dentro de lo normal, de 100 a 180. No olvidemos que también la euvolemia es muy importante para mantener la presión de perfusión cerebral y siempre se recomienda que tengamos una PVC, que ahora es poco valorada, pero aún así tiene mucho valor terapéutico, mantenerla por lo menos entre 4 y 10 y valorar sus patrones, ¿verdad? Si hay cambios, entonces ahí es donde realmente uno tendría que buscar qué es lo que está sucediendo. La hemoglobina por lo menos mantenerla mayor a 7 gramos por decilitro. Y así nos vamos por enfermedades. Por ejemplo, en el post arresto cardíaco, aquí se recomienda mantener una presión arterial media arriba del 5% del percentil por edad. Igualmente
nuestro target de normoxemia, de CO2 normal, la euglucemia, y así nos vamos por enfermedades, ya lo iremos platicando. Y cómo nosotros podemos ir activando nuestras limitaciones de la demanda metabólica, pues bueno, hay que mantener una temperatura normal, mantener una adecuada sedación y analgesia, tratar de utilizar las benzodiazepinas y los opioides como nuestra terapia inicial, considerar realizar el electroencefalogramas continuos, ya que el paciente puede tener crisis convulsivas y eso aumenta la demanda metabólica y considerar siempre dar tratamiento al menos inicial con fenitoína o levetiracetam para las crisis convulsivas, ya sea de manera profiláctica o de manera activa. Obviamente también podemos considerar en el arresto cardíaco otras situaciones que ya están bien estudiadas, por ejemplo, la normotermia. Recordemos que la hipotermia pudiera considerarse por lo menos 48 horas, en las primeras 48 horas, pues arresto cardíaco de 32 a 34 grados, haciendo una hipotermia activa. Y sabemos que en el arresto cardíaco, pues realmente sí hay algo de cierto de beneficio ya documentado. Igualmente, mantener adecuadas sedación analgesia, ver las crisis y tratarlas, y mantener una temperatura menor a 38 grados. Recordemos que la fiebre sí es, yo no quiero decirlo así como de película, pero, o como de caricatura, de que es mala, pero sí, en realidad el pronóstico y el daño metabólico que se genera con la fiebre es mucho mayor. Igualmente, ¿cómo vamos a mitigar el edema cerebral? Que sería otra de las consideraciones siempre que se van a presentar en cualquier patología cerebral aguda. Aquí lo podemos mantener, siempre con el sodio por lo menos arriba de 140 miliequivalentes por litro. Y algún maestro de adultos en algún momento nos decía, ¿verdad? El paciente neurocrítico debería mantenerse siempre saladito y dulcecito, porque así vamos a mitigar el daño de la presión de perfusión cerebral, vamos a mitigar el daño metabólico y igualmente vamos a mitigar el edema cerebral. Aquí también la hiponatremia es muy mala, porque la hiponatremia va a favorecer el aumento del edema cerebral y eso deberemos evitarlo ante cualquier costo. Mantener nuestra cabeza elevada, arriba de 30 grados, por lo menos de 30 a 45 grados, para permitir que no solo haya un adecuado flujo sanguíneo a través de las yugulares, un buen retorno venoso, sino que también se utiliza para dar tratamiento para la hipertensión intracraneal. Y luego vendrán terapias de segunda línea o hasta de tercera línea, como la intervención quirúrgica, el uso de barbitúricos, la hipotermia que tiene poco poder actualmente en la evidencia eh, en, en el trauma de cráneo severo, pero aún así pues pudiéramos considerarla de 32 a 34 grados, una hipotermia leve. Hiperventilar al paciente sí se puede utilizar, ya lo veremos más adelante por qué, para tratar de disminuir el edema cerebral, pero mantener una PCO2 por lo menos de 28 a 34 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas pudiéramos aumentar el edema cerebral o incluso, que eso es lo más peligroso, pudiéramos generar por PCO2 de bajos de 28 27 hipoperfusión cerebral, con lo cual pudiera abrir o haber situaciones de isquemia cerebral y aumentar nuestro uso, ¿verdad? En la situación de la terapia hiperosmolar, que también ya le iremos platicando. No olvidemos también que en ciertas situaciones, no solamente en el cráneo, en el trauma de cráneo, también, por ejemplo, eh, en el stroke agudo en el paciente pediátrico, que eso también es bastante eh, difícil de tratar, sobre todo a diferencia del adulto. El adulto joven y los niños tienen poco espacio para generar un edema y tolerarlo, entonces siempre considerar la craniotomía descompresiva para el edema maligno, incluso para pacientes en los cuales tú tienes la situación de que por lo menos la mitad o un tercio del territorio de la arteria cerebral media se ha infartado, entonces son volúmenes largos de infarto, eso pudiera hacernos considerar la craniotomía descompresiva temprana y siempre estar monitorizando a nuestros pacientes. Aquí, por ejemplo, nos dicen hay que estar tomando imágenes constantes por lo menos cada 72 horas. Poco a poco podríamos ir comentando, cada paciente tiene su algoritmo de manejo neuroprotector, por ejemplo, en el trauma de cráneo severo.
Nuestra estabilización inicial siempre es el ABC, no olvidemos lo que hemos comentado. Optimizar la presión de perfusión cerebral con lo que ya hemos dicho, mantener una buena presión de perfusión cerebral, una PIC baja, una PiO2 o una presión tisular de oxígeno por arriba de 10 si es que está disponible, y lo básico, mantener saturaciones normales, CO2 normal, glucosa normal, PVC normal, hemoglobina por lo menos arriba de 7. Si nuestras terapias y nuestra per- perfusión cerebral mantiene una PIC controlada con estas medidas, entonces pues nos manejaríamos únicamente de esta forma. Pero si no, pues tendríamos que disminuir la demanda metabólica, como ya hemos visto, normotermia, sedación, analgesia, considerar las convulsiones y tratarlas. Si no hay si no hay un adecuado control de la Ujú. elevar la cabecera, optimizar la No, sedación, siempre así del solo pastel, arriba de pero 5. ahorita. ¿Qué quién es? Ah, Y ver se siempre llama, si hay una respuesta adecuada o no. Y recordemos no que sé, Un momentito, no continuar con rellenes, pero nuestra vigilancia y monitoreo a ver, ¿te doy así? neurológico, monitorizando la PIC, la presión de perfusión pastel. cerebral, nuestra vigilancia neurológica y sistémica. Y aquí entraríamos ya a terapias de segunda línea, como son la hiperventilación, la hipotermia, barbitúricos, intensificar nuestra terapia hiperosmolar o la de cirugía descompresiva. Y así nos podemos ir, patología por patología, siempre recordando, ¿verdad?, nuestra estabilización inicial, optimizar la presión de perfusión cerebral con nuestras medidas protectoras básicas. Si esto no nos mantiene una adecuada hemodinamia de oxigenación, entonces optimizar el soporte con fluidos, al ser un poquito más activos en la demanda metabólica y considerar las hipotermias terapéuticas, por ejemplo, en el postcardíaco eh, agudo. Y en el EBCI, la misma situación. Si se fijan, volvemos a lo mismo: estabilizar al paciente, optimizar nuestra presión de perfusión cerebral con medidas básicas. Si hay estabilidad dinámica, tratar de disminuir la demanda metabólica, y si no, también optimizar el soporte hemodinámico. Entonces, básicamente todo esto se vuelve repetitivo, repetitivo, y si lo hacemos en un algoritmo básico, pues vamos a tener un buen tratamiento neurocrítico. Ahora, no hay que olvidar que el paciente, pues realmente, como les comentaba, tiene consideraciones neurosistémicas. Vamos a empezar poco a poco ahora con la situación neuropulmonar. Recordemos que siempre en la encefalopatía grave hay que priorizar la protección de la vía aérea. Con Glasgow menores de 8 disminuyen los reflejos de la tos, el reflejo nauseoso, y aumenta el riesgo de broncoaspiración. Entonces, la intubación en este momento se requiere de manera esencial. Y además, para un control adecuado de la PCO2, para tratar de dirigir también la terapia para controlar nuestra presión intracraneal. Entonces, esto como intensivistas, tanto pediátricos como adultos, lo sabemos: Glasgow de 8 o menos, hay que intubar a nuestro paciente, controlar el CO2, y pudiéramos también tener un control activo de la presión intracraneal con el control adecuado de la presión arterial de CO2. Eh, Recordemos que la ventilación mecánica nos va a permitir optimizar la oxigenación, y así no vamos a comprometer nuestra hemodinamia cerebral. Pudiéramos ser activos, como les digo, dando hiperventilación solo en pacientes con hipertensión intracraneal refractaria, y aquellos, siempre también lo comentamos, sobre todo en el adulto, aquellos pacientes que van a requerir una cirugía urgente, pues en esos momentos entre en el que pasan al paciente a quirófano, pues tratar de dar una hiperventilación activa, porque recordemos que a veces los neurocirujanos sí tienen poco tiempo para eh, tratar esa presión intracraneal de manera quirúrgica, esa hipertensión refractaria, y al menos se han estimado 40 minutos. Entonces, nosotros podemos comprar un poco de tiempo con terapias hiperosmolares y con terapias hiperventilatorias. Recordemos que el PIP puede aumentar nuestra oxigenación, pero hay que utilizarlo con cautela, porque puede haber un compromiso de la presión intracraneal, puede elevarse la presión intracraneal asociada al aumento del PIP. Sin embargo, sí podríamos ir siendo un poquito más avanzados, ¿verdad? Porque la realidad es que si tú tienes un catéter de PIC, estás monitorizando la PIC, pues tú puedes ir tratando el PIP. O sea, me refiero a que estés monitorizando la presión intracraneal, y tú vas monitorizando con los aumentos del PIP en el ventilador, y ahí vas valorando qué tan alto va a ser tu PIP, porque la relación
de oxigenación debe mejorar. Recordemos que en la lesión pulmonar no siempre es seguro, ¿verdad? Pero si pudiéramos tener una lesión pulmonar asociada en el cual requiera presión al final de la expiración elevada, y esto puede ser seguro sin afectar la presión de perfusión cerebral siempre y cuando tengamos un monitoreo invasivo. Recordar también que hay que considerar siempre el edema pulmonar neurogénico como una potencial causa de deterioro respiratorio, y hay que evitar la hipovolemia, y el uso de diuréticos aquí sería nuestro tratamiento. Es un manejo similar al edema cardiogénico, ya que se mejora mucho con el uso de diuréticos y ventilación mecánica. Ahora, vamos a las consideraciones neurointestinales. El paciente siempre se recomienda que tengamos una alimentación enteral temprana con volúmenes pequeños. ¿Por qué? Pues, ¿por qué tenemos estas consideraciones? Bueno, recordemos que hay una alta inervación autonómica y entérica, y que la lesión cerebral aguda siempre va a generar dismotilidad gastrointestinal. Siempre el paciente puede presentar intolerancia alimentaria frecuente en neurocríticos, puede haber una disbiosis intestinal que contribuirá a la lesión cerebral aguda. Recordemos que también el uso de nutrición parenteral, lo que va, su uso en aumento, sí tiene aumento de complicaciones, sobre todo infecciosas. En algunos casos pudiéramos considerar situaciones dietéticas para el tratamiento, y lo hemos hecho en el adulto, la dieta cetogénica en la epilepsia refractaria, sobre todo yo lo he visto mucho en el adulto joven que llega de la etapa pediátrica con patología ya crónica y que llega ya a la etapa adulta joven. La dieta cetogénica es impresionante en el estado epiléptico. Recordemos que también puede simular una actividad, una hiperactividad simpática paroxística. Entonces, aquí el manejo, pues deberíamos de utilizar fármacos que afecten lo menos posible la motilidad intestinal, disminuir el uso de antibióticos innecesarios, y que la alimentación enteral temprana en volúmenes pequeños debería de iniciarse siempre como una consideración en cualquier paciente crítico, ni siquiera no solo neurocrítico. Ahora, el paciente también puede tener consideraciones renales, porque el riñón pues regula el volumen de electrolitos vía ejes neuromorales y a través del sistema renina-angiotensina. Recordemos que la lesión cerebral aguda tendrá alteraciones hidroelectrolíticas, y esto va a aumentar el clearance renal. Recordemos que también el paciente por sí solo tiene un alto riesgo de lesión renal aguda. El uso también de vasoactivos, de terapia hiperosmolar y contraste, aunque ya poco a poco hemos visto que esas situaciones se van limitando en la evidencia, pues aún así tenemos un riesgo de generar lesión renal aguda. En estos casos, por ejemplo, la solución salina hipertónica, no es que la vea yo actualmente como la gran panacea, pero sí como muy superior, sobre todo al uso de manitol. ¿Por qué? Porque es segura, no solo en el traumatismo craneoencefálico pediátrico, en cualquier situación neurocrítica. También nos ayuda a tener mucha precaución en pacientes posparo para la lesión renal aguda, ya que no solo mejora la presión de perfusión cerebral, también mejora la presión de perfusión renal, y esto pues también limita un montón el uso de líquidos. La reanimación con líquidos siempre debería de limitarse, o por lo menos en este caso sí, el suero salino, la solución salina o el cloruro de sodio al 0,9% sería el fluido de elección, igual en el adulto tanto como en el niño. Y recordemos, esto sí, la albúmina está asociada a aumento de la mortalidad, aumento del edema cerebral por efectos osmolares, por lo cual deberíamos evitarla a toda costa. Y el paciente neurocrítico sí puede tener necesidades de terapia de reemplazo renal, y aquí deberíamos de preferir la terapia de reemplazo renal continua sobre la hemodiálisis intermitente, ya que disminuye el riesgo de edema cerebral y el aumento de PIC y el síndrome de desequilibrio electrolítico post-hemodiálisis. Entonces aquí siempre consideremos la terapia de reemplazo renal como la de elección del paciente neurocrítico por la situación, sobre todo el edema cerebral y el ajuste de electrolitos. Ahora hay que recordar, el paciente por sí solo crítico tiene un aumento del factor de riesgo de lesión endotelial, flujo sanguíneo normal, hipercoagulabilidad, lo que nos va a generar el aumento del riesgo de trombosis. Al menos en el adulto,
se presenta en el 1 al 17%, pero en el pediátrico puede aumentar hasta el 30% de los casos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues nada más el puro hecho de estar crítico, perdón, el uso de catéteres intravasculares, la inmovilización prolongada y la ventilación mecánica. Y aquí la anticoagulación terapéutica está indicada cuando se documenta trombosis venosa profunda, ya que siempre es difícil utilizar, y sobre todo en presencia de sangrado intracraneal, cuando vamos a iniciar la tromboprofilaxis incluso. Incluso es debatible, ¿verdad? En el traumatismo craneoencefálico, muchas veces se recomienda las 48 horas si no hay evidencia de sangrado o si incluso no hay aumento del sangrado que ya esté documentado. Algunos son un poco más conservadores, esperan hasta 5 días, o hay quienes incluso prefieren no utilizar la tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular. En este caso, como les mostraba en la primera imagen, voy a regresar un poquito del niño, donde vemos las consideraciones neurocríticas, este, pudiéramos utilizar, y esto lo utilizamos bastante, que son los medios de compresión neumática intermitente, que no siempre están disponibles, pero sí nos ayudan Mañana las finales divisionales. con una tromboprofilaxis mecánica activa. Y vamos a volver a lo que seguimos. Este, si se fijan, pues no solo es esto, también tenemos un factor de riesgo asociado a las infecciones. Recordemos que los pacientes neurocríticos tienen un aumento del riesgo de tener infecciones asociadas a los cuidados de la salud. La neumonía asociada al ventilador es lo más común. De hecho, yo casi siempre en el adulto le comento incluso a la familia, les digo, casi va a ser seguro que su paciente, si tiene una lesión cerebral aguda grave, pues va a tener una neumonía asociada a la ventilación, ya que esta se asocia hasta el 35%. Recordemos también que la fiebre es poco confiable por la disregulación térmica como un marcador de infección. Recordemos que también la fiebre se puede originar desde origen central, entonces sí tendríamos que buscar los datos francos de infección para evitar el uso de antibióticos de manera innecesaria. Aquí pudiéramos utilizar PCR, procalcitonina, estar cultivando a nuestros pacientes. Bueno, recordemos que siempre puede haber una inflamación sistémica sin infección activa, como las encefalitis, el síndrome de Fires, etcétera. Siempre hay que estar monitorizando que el paciente pues está multiinvadido, entonces ya lo sabemos, una neumonía asociada al ventilador, bacterias asociadas al uso de catéteres centrales, ya sean periféricos o centrales, las infecciones asociadas al uso de la sonda urinaria, o incluso, y esto sería para mí yo creo de lo más temible, que haya una infección asociada al uso de las ventriculostomías, porque entonces ahí sí la situación se vuelve sumamente compleja y casi de pesadilla. Y no olvidemos, ¿verdad?, que al final, después de emerger de una lesión cerebral aguda, puede haber delirio, y no solo por la propia lesión cerebral aguda, sino por el hecho de pues, estar hospitalizado, y esto aumenta la estancia hospitalaria, aumenta los costos. Hay una incidencia grande en la terapia intensiva pediátrica, más del 25% ciento de los pacientes pueden presentar situaciones de delirio. La detección debería de basarse en scores, no aplicar si el RAS es menor a 4. Podríamos utilizar el score de CAPD, que se utiliza de los 0 a los 21 años, y si es mayor a 9, pues hay que tener una evaluación clínica y una vigilancia estrecha. Se recomienda siempre tratar las causas o precipitantes del delirio, utilizar medidas no farmacológicas de manera inicial, evitar factores iatrogénicos. Y bueno, ya en el caso de requerir tratamientos, pues bueno, está el haloperidol, la quetiapina, la olanzapina, risperidona, siempre y cuando tengamos una adecuada vigilancia de los electrolitos y del intervalo QT, ¿verdad? Ya que se puede prolongar. No olvidemos también hay otra situación que se llama hiperactividad simpática paroxística, y deberíamos estar evaluando nuestro score siempre que ocurra una lesión cerebral grave, ya que hay una incidencia no tan infravalorable del 13%, donde el paciente puede presentar taquicardia, taquipnea, hipertensión, posturas motoras anormales, hipertermia, diafuresis, rubor,
Y estos pues pueden ser desencadenados por estímulos leves. Entonces, no siempre el paciente está con fiebre, no siempre el paciente tiene infecciones, no siempre el paciente está en delirio. A veces es una hiperactividad simpática paroxística y para eso existe el score de hiperactividad simpática paroxística, así se llama, score de hiperactividad simpática paroxística. Ahora, ya conociendo un poquito más de lo que hacemos, pues tenemos que saber, ¿verdad? Cómo vamos a ir haciendo nuestro neuromonitoreo. Recordemos que la realidad es que si nosotros como neurointensivistas no monitorizamos, pues no podemos ir tratando y también lo vamos a ir platicando en los próximos minutos. Em, Dentro del el neuromonitoreo no invasivo, el electroencefalograma pues es nuestro estándar de oro para valorar la función cerebral en cualquier unidad de cuidados intensivos, no solo los pediátricos. Nos va a evaluar la actividad cerebral y nos permite graduar la encefalopatía y sobre todo detectar las crisis convulsivas, que eso es lo más importante del electroencefalograma. La reducción de electrodos disminuye la resolución espacial y puede reducir la detección de crisis, por lo cual sí se recomienda que nuestros electroencefalogramas sean completos, aunque no siempre pues tenemos la posibilidad, debemos de intentarlo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde vemos un paciente con un electroencefalograma pediátrico con un montaje reducido, no tiene todos estos puntitos amarillos son los montajes que están conectados, el resto no están conectados, pero pues sí que nos muestran dos secuencias representativas. Inicialmente en la parte superior vemos el electroencefalograma crudo y abajo vemos el integrado con amplitud. Aquí a la izquierda, dentro de este ejemplo, vemos cómo se expresa un patrón de supresión con brote de supresión o brote de supresión estallido. Y a la derecha vemos, francamente, las crisis convulsivas recurrentes que son claramente visibles en cualquier electroencefalograma. Y si lo vemos en el de amplitud, pues también se ve francamente alterado. No es tan difícil ir viendo las crisis convulsivas en casos como estos. En otros casos, la realidad pues es que la electroencefalografía sí es un poco más compleja y seguramente la iremos hablando en otras charlas. Ahora también podemos hacer el neuromonitoreo invasivo con el NIRS. Recordemos que el NIRS es un parchecito que colocamos en la frente de nuestro paciente para ver la saturación venosa de oxígeno y nos va a reflejar, estas son 75%, y esto pues realmente nos va a indicar el balance entre el aporte y el consumo cerebral. Recordemos que no requiere un flujo pulsátil, por lo tanto es útil en pacientes con bajo flujo o incluso ausencia de flujo, como son los pacientes que están en RCP o que requieren un bypass cardiopulmonar. Es por eso que se utiliza mucho en neuroanestesiología o incluso en anestesiología cardiovascular. Los valores de referencia son los mismos que en el adulto, en el niño sano, de 60 al 80%, y los cambios patológicos, en realidad no hay un número absoluto, pero sí que si tenemos nosotros un monitoreo y respecto al basal hay una disminución del 20 al 25%, eso es un cambio patológico de que hay un desbalance entre el aporte y el consumo cerebral. Valores absolutos muy altos no hay como tal y los valores debajo del 40% pues son demasiado bajos, pero la realidad es que esto es lo importante, tener un monitoreo basal de nuestro paciente y ver si hay un 25, de un 20 a un 25% de baja de ese flujo de tronto, que eso sí nos alteraría como para levantar las alarmas. También podemos medir las velocidades de flujo por medio del Doppler transcranial y esto para mí hoy en día se me hace lo más sencillo, lo más básico. Recordemos que solamente tenemos que utilizar un transductor sectorial y buscar nuestro plano mesencefálico para partir de ahí, donde vemos aquí este famoso signo de Mickey Mouse. A lo mejor es difícil de manera inicial integrar los planos, pero bueno, aquí tenemos el transductor, del otro lado tenemos la calota contralateral y en medio, bueno, tenemos el mesencéfalo y este sería nuestra línea de punto de corte. Nos sirve mucho el Doppler transcranial, sobre todo procesos vasculares como en el EBC, en el vasospasmo, en el moyamoya. También tiene mucho uso para los cambios hemodinámicos secundarios, para el aumento de la PIC y alteraciones sistémicas. Vamos a utilizar análisis o índices cuantitativos, principalmente el índice de pulsatilidad,
y ese lo utilizamos en todo tipo de paciente adulto, pediátrico, y es una herramienta validada ya hoy en día para confirmar la muerte encefálica, incluso está regulado en México. Ya podemos, de hecho yo en algunas ocasiones lo he hecho con Doppler transcraneal, hemos confirmado la muerte encefálica. Aquí la realidad es que el estudio tiene mucha facilidad en este sentido, porque este es un paciente despierto, ¿verdad? Pero es como se muestra, ¿verdad? Porque el polígono de Willis se evalúa bilateralmente a través de la ventana temporal y podemos ir rotando nuestros transductores para permitir la mejor visualización de los segmentos distales tanto de la carótida como de la basilar. Y la arteria basilar la puedes ver desde la ventana suboccipital. Evidentemente, nosotros esto lo hacíamos en el Instituto Nacional de Neuro. La realidad es que en un paciente despierto es muy sencillo porque pues el paciente colabora, el paciente se puede voltear. En el paciente crítico es un verdadero reto, pero realmente es de mucha utilidad. Aquí, por ejemplo, vemos un Doppler transcraneal de una niña de 4 años, donde vemos que nos da en este artículo el doctor Luftechert, eh, una niña de 4 años que tiene un infarto ventrículo externo izquierdo, donde vemos una disminución del flujo sanguíneo leve del lado de la arteria cerebral izquierda, donde vemos una turbulencia en comparación con el lado contralateral, donde vemos un flujo sanguíneo prácticamente normal. En comparación, también podemos ver todas las arterias, la arteria cerebral anterior, donde vemos un aumento del flujo sanguíneo, sobre todo el lado derecho, y en el lado izquierdo, donde vemos que el tronco encefálico está hipoico, se utiliza como estructura de referencia. Aquí vemos los flujos sanguíneos, por ejemplo, aquí que tenemos un poco de color, pues vemos que la cerebral media se acerca al transductor, entonces se va a ver roja, la cerebral anterior se aleja, entonces se ve azul, y aquí tenemos la cerebral posterior, incluso aquí de azul, del lado contralateral. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a nuestro mesencéfalo y aquí rodearía la arteria cerebral posterior, izquierda o derecha, derecha o izquierda. Realmente aquí estamos desde el lado izquierdo por lo que nos mencionan en el artículo y podemos valorar cada arteria y cada flujo sanguíneo y su cualidad y su índice de pulsatilidad. Otra de las formas en las que nosotros podemos monitorizar al paciente neurocrítico es con la pupilometría automatizada. Esta también ya la tenemos disponible en México. La pupilometría cuantifica el reflejo fotomotor pupilar mediante una fuente de luz estandarizada y una cámara infrarroja. La realidad es que es muy útil, cuantifica el reflejo fotomotor pupilar, supera la evaluación subjetiva, ya que a veces vemos la pupila y uno puede decir, no, pues es que yo veo la pupila izquierda ligeramente más grande que la otra, veo los reflejos lentos. La verdad pues es que esto es de manera subjetiva. Sin embargo, ya con el pupilómetro pues ya tenemos una medición cuantitativa no subjetiva, es una medición puntual. Lo malo es que no es continua. Sí nos mide el tamaño y velocidad de construcción, nos calcula los porcentajes de reactividad de 0 a 5, eh, nos lo va a ir calculando, y los puntajes altos pues son de mejor reactividad y nos va a dar el score NP Index, lo normal es que se acerque a 5. Si se fijan, nos da el tamaño, la velocidad de constricción y si hay reactividad pupilar o no. Evidentemente, mientras más bajo nuestro índice de reactividad pupilar o el NP Index, pues seguramente la situación está peor en nuestro paciente. Ahora, podemos ir tan avanzados como lo hacen allá en Cambridge. En Cambridge valora la autorregulación cerebral. La autorregulación cerebral es sumamente compleja de evaluar. Recordemos que la autorregulación cerebral depende tanto de la presión arterial como de los vasos sanguíneos. Y esto, pues, dependiendo del aumento de los cambios de presión de volumen, sobre todo de la presión intracraneal, habrá un aumento en el flujo sanguíneo cerebral y además cambios en la presión arterial cerebral. Entonces esto nos va a dar nuestra famosa vasorreactividad o autorregulación cerebral. Y esto en Cambridge pues lo realizan de manera demasiado avanzada. Incluso ellos utilizan sistemas algorítmicos donde van a ver el paciente su presión de perfusión cerebral, la presión intracraneal de manera continua a través de las horas, y a través de las horas ellos han visto cómo en ciertos minutos o en ciertas horas pudiéramos calcular la presión de perfusión cerebral óptima.
y esto se refiere a la mejor presión de perfusión que requiere el paciente. Esto es demasiado individualizado y muy bien avanzado. Vean cómo cambia de acuerdo a los cambios de presión, la presión de perfusión cerebral nos da el valor óptimo de presión de perfusión cerebral, mantenerlo en 51 y además nos da el índice PRX. El índice PRX es nuestro índice de autorregulación cerebral. Lo normal es que esté menor a menos 0.01. Si se fijan aquí, aquí está negativo, menos 0.1, y la presión de perfusión cerebral se mantiene de manera activa dentro de rangos de la normalidad. Sin embargo, una vez que nos acercamos al cero o incluso lo superamos hasta el punto 2, la autorregulación cerebral se va perdiendo. Entonces, esto es de suma importancia, ya que pudiéramos ya nosotros ir viendo cómo nuestra presión de perfusión cerebral se mantiene dentro de los rangos activos, siempre y cuando monitoricemos de una manera adecuada al paciente. Por ejemplo, aquí vemos una presión de perfusión cerebral de 66.8, donde ya se ha perdido. Aquí arriba en este punto, el índice PRX está casi punto 3. Básicamente se ha perdido la autorregulación cerebral en ese punto. Entonces nosotros deberíamos de tratar de mantener a nuestro paciente en el rango óptimo entre 60 y 41. Y de esto se trata la famosa PRX, la presión de perfusión cerebral óptima, y es lo que hacen en Cambridge de manera activa. Y pues básicamente vamos a entrar a la fase final ya de la plática. Sé que ha sido una plática un poquito prolongada, pero espero que les esté gustando. Tenemos escenarios específicos en la unidad de terapia intensiva pediátrica. Vamos a iniciar con los estatus epilépticos. El estatus epiléptico son aquellos que tienen umbrales temporales de más de 5 minutos con crisis tónico-clónicas. Recordemos que es una emergencia médica y que el retraso en el tratamiento aumenta la refractariedad y la mortalidad. Aquí el uso de primera línea son los fármacos benzodiazepínicos y de segunda línea tenemos eficacia similar con el levetiracetam, el valproato o la fosfenitoína, y esto pues ha sido estudiado hasta en el New England. Hoy en día ha salido la ketamina como una opción muy relevante en el estatus refractario, ya que no deprime la respiración, no causa hipotensión y además es útil porque su mecanismo es a través del N-metil de aspartato y posiblemente tenga un efecto neuroprotector. Recordemos que tendríamos que hacer nosotros todo nuestro cuadro diagnóstico diferencial para ver las crisis porque son, si son realmente crisis convulsivas, si son movimientos anormales o desórdenes del movimiento, mejor propiamente dicho, si son psicogénicos y que las causas pueden ser infecciosas, inflamatorias, metabólicas, genéticas, asociadas a drogas o estructurales. Aquí tenemos el uso de medicamentos de primera línea y segunda línea. Por ejemplo, el diazepam se puede utilizar a través de la vía intravenosa o intraoral a 0.2 miligramos por kilo. El lorazepam lo podemos utilizar oral, bucal incluso podemos utilizar hasta rectal, igual que el midazolam. Entonces, realmente, dependiendo de primero de lo que tengamos en la mano, segundo, pues la vía de cómo lo vamos a utilizar. La realidad es que pues no, sí hay mejoría, sobre todo en el lorazepam, pero la realidad es que lo importante es detener la crisis y eso es lo que vamos a hacer ante cualquier crisis inicial. Solamente recordemos pues que hay una posibilidad alta, sobre todo en altas dosis de sedación y de depresión respiratoria. Y finalmente pues tenemos que valorar el medicamento anticrisis de segunda línea que vamos a utilizar. Por ejemplo, la fosfenitoína se utiliza 20 miligramos por kilo para iniciar de 10 a 20 minutos para iniciar una buena impregnación, siempre teniendo en cuenta que nuestra dosis máxima es de 1500 y que puede haber arritmias, hipotensión, que pueden empeorar incluso las crisis debido al bloqueo de los canales de sodio, sobre todo por ejemplo, con el uso de lidocaína. Y es por eso que el levetiracetam parece ser ahorita, hoy en día, el más seguro, al menos en el aspecto cardiovascular y respiratorio. Sin embargo, pues se asocia a cambios del humor y irritabilidad. Y el fenobarbital, pues también lo pudimos utilizar de 20 miligramos por kilo por 20 minutos, una dosis máxima de 1 gramo, con el riesgo de hipotensión y depresión respiratoria. La fenitoína y fosfenitoína prácticamente se pueden utilizar de la misma manera. Y el ácido valproico también lo podemos utilizar como una tercera opción de inicio de medicamentos de segunda línea,
de utilizarlos de 20 a 40 miligramos por kilo, ya sea intravenosa o intraoral por 20 minutos, con el riesgo siempre de estar monitorizando las pruebas de función hepática, ya que pueden generar hepatotoxicidad o incluso trombocitopenia. Hay otra situación importante que se llama estatus distónico, en el cual es una emergencia potencialmente mortal, tiene una evolución progresiva y fluctuante, a diferencia del estatus epiléptico, requiere identificación de desencadenantes, valorar las escalas de severidad y un manejo escalonado de sedación, terapias dirigidas a la distonía y en casos seleccionados, incluso utilizar otro tipo de terapias. La debilidad y parálisis aguda es otra de las situaciones que debemos de ver. Recordemos que el paciente hay que evaluarlo de manera, ver si es un neurona motora superior o neurona motora inferior, porque aquí nos va a dar bastantes situaciones. Puede ser un stroke, desmielinización aguda, esclerosis múltiple, encefalitis autoinmune, parálisis de TOT, tumores, infecciones, o incluso pudiéramos tener situaciones en la espina, en la médula espinal. Puede ser compresiones, tumores, desmielinizaciones agudas como la neuromielitis óptica, lupus, arcoidosis. Y si no, pues seguramente se dan de los nervios periféricos, lo más común que tenemos una mielitis flácida aguda, una mielitis infecciosa, Guillain-Barré, infecciones asociadas al herpes zóster, infecciones metabólicas, nutricionales, miastenia gravis, el Lambert-Eaton, en la unión neuromuscular, el botulismo. Entonces, la realidad pues es que deberíamos de ir buscando todos nuestros protocolos para saber primero de dónde viene esa debilidad y luego eh, pues buscar el tratamiento. Recordemos que el EBC en el paciente pediátrico puede ser de isquémico, puede ser trombosis venosa o puede ser hemorrágico. El diagnóstico, siempre hay que buscar las causas. Primero puede ser cardioembólico, enfermedades congénitas cardíacas asociadas a procedimientos, arritmias, situaciones como arteriopatías extracraneales, disecciones arteriales craneocervicales, enfermedades del tejido conectivo, moyamoya, etcétera. Igualmente, siempre considerar hacer nuestra resonancia magnética para ver un protocolo rápido. Solamente necesitamos difusión, FLAIR, el 3 de TOF y alternativamente una angiotomografía. Evidentemente, pues iremos ir valorando poco a poco nuestro workup del EBC. Recordemos también que podemos tener situaciones de trombosis venosa, o sea, no todo realmente puede ser isquemia aguda, hay que ver bien nuestros senos venosos cerebrales y buscar las causas. Y en el caso del stroke hemorrágico, pues aquí es más evidente, ¿verdad? Que tenemos de buscar lesiones estructurales, malformaciones arteriovenosas, fístulas arteriovenosas, aneurismas, malformaciones cavernosas, hemorragias intratumorales, causas hematológicas. Y aquí, pues sí, lo recomendado siempre es iniciar con una tomografía simple y, en dado caso, pues solicitar una resonancia magnética y buscar estudios de la coagulación. El manejo, pues evidentemente va variando. Por ejemplo, en el EBC isquémico siempre tenemos que dar este, al menos recanalizar la situación aguda arterial, ya sea con el uso de trombolítico o fibrinolítico como el RTPA en las primeras 4 horas. Incluso tenemos ya evidencia de utilizar eslo hasta 6 horas. Y pues tenemos, si no, la opción de una terapia de trombectomía endovascular, lo cual, pues, dependiendo del tamaño, probablemente sea necesaria. En la situación de trombosis venosa, no hay duda, hay que anticoagular al paciente de manera inicial. En cuanto llegue, no importa si hay un sangrado asociado a la trombosis venosa, si se diagnostica la trombosis venosa, hay que anticoagular a nuestro paciente. Y en el caso, pues, de un paciente que tenga hemorragia cerebral, pues considerar rápidamente la corrección del sangrado, valorar la presión intracraneal y considerar si se tiene que colocar un dispositivo de ventricular externo, evacuar el hematoma o una craniotomía descompresiva. Ya más adelante iremos platicando patología por patología para ver qué es lo que tenemos que hacer como prevención secundaria. Esto también ya nada más se los pongo para rápidamente para no atorarnos mucho, lo pueden utilizar ya para leerlo más adelante.
pero sí tenemos enfermedades neuroinmunes, en las cuales pues tendríamos que ver, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré, toda una presentación interesante en el cual no todo va asociado al cerebro en el paciente neurocrítico, ¿verdad? Son enfermedades periféricas en las cuales pues tendremos que ir dando nuestro tratamiento poco a poco, dar nuestro diagnóstico, utilizar nuestra baraja, ¿verdad? Tenemos que utilizar no solo resonancias de la médula espinal, sino también utilizar electroencefalogramas, electromiografías, también utilizar el uso de anticuerpos como el anti-GBP, GQ1B para ver si es una variante Miller-Fisher, etcétera. Y pues cada patología por sí sola, pues neuromielitis óptica tendrá que llevar su propia evaluación. Aquí ya prácticamente para ir terminando, a mí me encanta el neuromonitoreo y hay que seguir hablando de esto. El neuromonitoreo nos va a ir hablando de lo que está pasando en nuestro cerebro. No, desgraciadamente no podemos monitorizar con una sola cosa todo. De hecho, por eso se le llama neuromonitoreo multimodal. Hoy en día utilizamos esto. ¿Por qué? Porque sabemos que los procesos patológicos por sí solos pueden ser flujo dependientes, flujo independientes o hipermetabólicos. Por ejemplo, los flujo dependientes son las lesiones de masa, la hidrocefalia, el edema cerebral, la hiperemia, obstrucciones del flujo sanguíneo venoso, vasoespasmos. Flujos dependientes pueden ser edema cerebral, intersticial, endotelial, falla microvascular, disfunción mitocondrial o incluso el estado hipermetabólico como la fiebre, el temblor, la agitación, nos puede aumentar la tasa metabólica, las convulsiones. Entonces, no hay una sola forma de evaluar todo esto, pero sí tenemos la manera de ir valorando por lo menos el grosor de todos ellos, ¿verdad? Entonces, nuestra fisiología cerebral va unada de que nuestra presión arterial media más la presión intracraneal menos la presión intracraneal nos da la presión de perfusión cerebral. Y esta presión de perfusión cerebral también va a depender tanto del consumo de oxígeno, del consumo metabólico y del aporte. Entonces tenemos que valorar nuestra saturación, nuestra hemoglobina y nuestro contenido arterial de oxígeno. Por sí solo, nuestra presión de perfusión cerebral se puede alterar tanto por CO2 como por autorregulación y por las resistencias vasculares cerebrales. Y el flujo sanguíneo cerebral pues, se va a ver alterado también asociado al uso de la glucosa como metabolito activo. Recordemos que además, pues ya una vez teniendo nuestro contenido arterial de oxígeno y flujo sanguíneo cerebral, pues de aquí viene la oxigenación cerebral y el uso de glucosa. Entonces deberíamos de ver sustratos demandantes o sustratos suplementarios para la utilización y mantener una homeostasis energética cerebral óptima. Y es aquí donde empieza nuestro monitoreo multimodal. Nosotros podemos ver la presión intracraneal cerebral y valorar nuestra presión de perfusión cerebral. Podemos valorar, como ya vimos, con el PRX, la autorregulación. El Doppler transcranial nos ayuda también a valorar el flujo sanguíneo cerebral y la autorregulación e incluso inferir la presión intracraneal. Pero con esto por sí solo no es suficiente. Tendríamos que utilizar otras cosas para ver nuestra oxigenación cerebral. Ya hablamos del NIRS, podemos hablar de la presión tisular de oxígeno, el monitoreo de la PTO2, ese también ya lo platicamos, o un poquito más sencillo, la saturación yugular de oxígeno. Y no solo con eso es suficiente, también tenemos que utilizar el electroencefalograma para ver nuestros estados metabólicos cerebrales o incluso la microdiálisis cerebral, que esto pues la realidad es que no se utiliza al menos en Latinoamérica. Aquí les mando unos cuadritos rápidos donde se los pueden llevar a casa para que vean cuáles son los pros, las contras de cada uno de los monitoreos que hemos platicado. Por ejemplo, aquí está la pupilometría cuantitativa, cuáles son sus valores normales. Deberíamos de ver que la anisocoria mayor a 1 milímetro la va a detectar fácilmente, el NP index menor a 3 es patológico, una velocidad de constricción menor a 0.06 es patológica, y que hay una diferencia entre el NP index de entre ojos, pues definitivamente nos da
este, arriba de 0.7 nos da una alteración. Tenemos el uso continuo o cuantitativo del electroencefalograma. La realidad pues es que las guías desde el 2021 ya nos recomiendan el uso de electroencefalografía continua, pero además podemos utilizar las amplitudes y ver el delta, el ratio supresión, el delta alfa ratio o el índice de asimetría. Y así nos podemos ir de uno por uno, para ir valorando lo que estamos utilizando. Ahora, por ejemplo, podemos utilizar la presión tisular de oxígeno. Como les platicaba, lo normal es que esté de 15 a 20, menor a 10 es patológico. En el NIRS, ver si hay un decremento de nuestra línea basal o nuestro monitoreo basal de más del 20%, ver si hay asimetría derecha e izquierda. Este, el uso de la saturación yugular de oxígeno deberíamos de considerarlo normal entre 55 y 75%, pero pues la realidad es que es un poquito más limitante, ya que sobre todo no hay mucha utilización en el paciente pediátrico, más en el paciente adulto. Sí que se asocia a un peor pronóstico cuando es menor a 50-55% en el adulto. Y la realidad pues es que podríamos tener otras situaciones. Al utilizar, pudiéramos mezclar de manera errónea el flujo de la yugular externa con la interna, y ahí pues estaría muy sesgado el valor que estamos viendo. Eh, Hoy en día también se utiliza la microdiálisis cerebral, como les decía, para el metabolismo y la utilización y el monitoreo. Tenemos el ratio lactato-piruvato, que debe ser mayor a 25. Podemos ver la glucosa intracerebral, que debería ser, si es menor a 1 milimol, es de mal pronóstico. El glutamato mayor a 20 micromoles también es de mal pronóstico. El glicerol arriba de 50 micromoles. Eh, y finalmente, pues hay que Mi profe. utilizar Y digo, todas oye, nuestras mi profe, herramientas. puede salir una trayectoria del cuarto de abajo y dice, Y aquí podemos utilizar ¿dónde se tira tu tía? Arriba. lo más importante, el agropronóstico. A ver, De apaga sus hecho, micrófonos, por favor. Dame un segundo, Carlos. sí, Lo voy a silenciar. No, claro, hacíamos base sí, porque pues ahora está viniendo, pero pues ya no pasa nada, que no se preocupe. Nos Por favor, acomodamos apague el micrófono. Entonces sacamos así. las cosas del baño y al rato que llegue, Listo, listo. listo, gracias, perdón. Y ya casi terminamos. Finalmente, pues tenemos que tener y nosotros cuantificar un neuropronóstico. La realidad es que tenemos que, desde que llega nuestro paciente, ver de qué manera vamos a darle pronóstico al paciente. Lo podemos hacer por el examen neurológico, a través de las lesiones secundarias, a través de la tomografía inicial, de la resonancia o incluso de los laboratorios a la admisión. Por ejemplo, aquel paciente que llega con pupilas o ambas pupilas no reactivas, con un Glasgow muy bajo, un Glasgow Pupil Score, que también lo podemos utilizar muy bajo, o que el paciente incluso llegue con un Glasgow sin hablar o sin respuesta ocular. Pues esos pacientes que no siguen comandos, pues de manera inicial, pues tienen un factor negativo pronóstico. Aquí las limitantes es que pues son menos específicas, sobre todo para la Glasgow eh, eh, score de pronóstico a largo plazo. Sin embargo, pues uno lo sabe, ¿verdad? O sea, si tiene un paciente con pupilas reactivas de manera inicial, el pronóstico pues realmente va a ser bastante malo. Aquí el paciente que llega con lesiones con hipotensión, hipoxia, hipotermia, fiebre, crisis convulsivas durante la lesión secundaria, y que nosotros lo estamos viendo y a pesar del manejo continúan estos insultos secundarios, hipertensión intracraneal, que haya una autorregulación cerebral alterada. Todo esto pues nosotros lo vamos a ir monitorizando, y también nos habla de mal pronóstico, aunque tiene sensibilidad y especificidad limitada a largo plazo, pero pues nosotros lo vamos viendo. Ahora también situaciones, cualquier lesión que sea diferente al epidural o al hematoma epidural, tiene mal pronóstico. Si nuestras cisternas están comprimidas o ausentes desde un inicio, si hay una desviación de más de 5 milímetros, si incluso nosotros valoramos altos scores de la escala de Rotterdam, Marshall o Helsinki, o, a la hora de ver nuestra tomografía inicial, pues eso también
nos habla de mal pronóstico. La realidad es que igualmente, si se fijan, la sensibilidad siempre es baja. Tienen baja sensibilidad a pesar de que nos hablan de mal pronóstico, solo el 40%. Igualmente en la resonancia magnética, aquí sí tienen un poquito más de sensibilidad para predecir mal pronóstico, por ejemplo, el grado de lesión axonal difusa, si hay lesiones profundas en los ganglios basales o en los núcleos de la base, en el tálamo, en el cuerpo calloso, en la cápsula interna, o incluso en el tallo cerebral, pues esto nos habla de que el paciente pues realmente tiene una lesión cerebral grave y potencialmente irreversible. Evidentemente, la evidencia de que haya lesión por isquemia, hipoxia isquémica o citotóxica, incluso pues aquí sí tenemos un volumen total elevado, alto, de una lesión con un volumen arriba de 30 milímetros, pues eso también nos habla de mal pronóstico. Y dentro de los laboratorios, al momento de la admisión, la hiperglucemia, aunque tiene también limitada sensibilidad y especificidad, igual que la coagulopatía, pues nos hablan de mal pronóstico. Aquí el mensaje número uno, pues tendrá que ser revisar al paciente, seguirlo monitorizando, hacer el neuromonitoreo multimodal constante y creérnoslas en que el paciente puede salir. ¿Por qué? Porque de todas maneras, a pesar de que tengamos todo esto, si se fijan, las limitaciones, tiene muchas limitantes, porque a largo plazo, pues es poco valorable si el paciente tiene alta sensibilidad o especificidad según alguna lesión que hayamos encontrado para predecir un mal pronóstico. Es por eso que yo siempre les digo, ¿verdad? Pues no hay que rendirnos, la verdad es que no hay que rendirnos. Yo he tenido casos espectaculares que andan ahí caminando, pacientes que tuvieron un AVC isquémico cerebral hemisférico izquierdo y que andan manejando. Pacientes que tuvieron lesiones del tallo y que recuperan funcionalidad. Entonces, la realidad es que uno tiene que seguir monitorizando al paciente, seguir siendo activo en el tratamiento e insistir a largo plazo, porque esto no se termina después de la UCI, ¿verdad? O sea, la realidad es que la rehabilitación, el control de infecciones, todo esto pues nos va a limitar que este pronóstico sea peor de lo que ya es o de lo que ya pensamos. Este, desde un principio, yo la verdad les diría como mensaje, la realidad es que no tanto te habla de un mal pronóstico, sino que te habla de gravedad todo esto, sobre todo de manera inicial. Y pues para concluir, yo considero que el cuidado neurocrítico requiere un enfoque integral, dinámico, multimodal, siempre orientado a prevenir la lesión cerebral secundaria, optimizar la presión de perfusión cerebral, como les dije, mejorar la oxigenación, reducir la demanda metabólica, evidentemente el manejo adecuado de las interacciones sistémicas, como lo platicamos, junto a la prevención y detección temprana de complicaciones asociadas a las enfermedades críticas, pues es fundamental para mejorar los desenlaces neurológicos y siempre utilizar el uso racional de herramientas de neuromonitoreo no invasivo para ver una evaluación objetiva y oportuna del estado cerebral y además facilitar nuestras intervenciones de esta manera temprana y personalizada. El neuromonitoreo debe ser multimodal por lo que ya hemos platicado. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Diste una clase muy bonita. Estoy muy feliz de haberte escuchado. De verdad, muy nutritivo. Hablaste de muchas cosas, tantas que se tienen que desglosar en el transcurso de todas estas semanas de capacitación continua, médica continua. Pero yo te quiero dar las gracias porque tuviste mucha entrega, mucha dedicación, mucha lectura, estudio, y además me encanta saber pues tu experiencia, tu trayectoria académica. Es pues un gusto, ¿no? Es un gusto contar personas como tú y pues que aportan tanto, ¿no? Tenemos estudiantes no solamente de México, sino de Latinoamérica, y tenemos estudiantes de diferentes grados de preparación, o sea, desde residentes, desde pasantes de medicina, vaya, desde pasantes de medicina, residentes de alguna especialidad, ya sea pediátrica o de adultos, y también especialistas y también neuroespecialistas en diferentes áreas, tanto quirúrgica como clínica. Entonces, yo en lo personal quiero decirles a todos
que este mundo vasto es pues de equipo, porque todos intervenimos y efectivamente, como le sucede a Carlos, en algún momento puede llegar un niño en condiciones críticas neurológicas con ustedes y de verdad tenemos que saber porque la felicidad de un ser humano depende de la integridad de su neurona. Entonces, todos nos merecemos ser felices y todo esto es un esfuerzo para salvar neuronas. Yo quiero, antes de hacer algunos comentarios complementarios, quiero preguntarle al auditorio si hay alguna pregunta que quieran hacerle a Carlos. A ver, voy a revisar el chat. Vamos a ver. Gracias. La doctora Erika León, ella es neuroanestesióloga pediatra, comenta también la saturación yugular venosa de oxígeno mayor a 80 puede tratarse de hiperemia cerebral, lo cual tampoco es favorecedor para el paciente. Sí, doctora, muchas gracias por su observación. Te felicita mucho, Carlos. La doctora Marianela, también agradecida. El doctor Carlos Jiménez, muchas gracias por la información, muy valiosa. Eh, Comenta, me gustaría hacer 3 preguntas con su experiencia y evidencia científica que nos ha compartido. Él dice así, Carlos, si yo como médico, ay, se me movió esto. Si yo como médico operativo, él es pediatra que está en un área de urgencias. Entonces él pregunta, si yo como médico operativo estoy en un periodo de 24 horas máximo en contacto con el paciente neurocrítico, para entender el trabajo en equipo, ¿cuáles serían los 3 aspectos clave para lograr a corto, mediano y largo plazo? Y corto plazo serían las horas para evitar lesión neuronal por cualquier tipo de hipoxia y cuánto sería a largo plazo. Ok, son 3 preguntas. Si a lo mejor no las leí con la correcta redacción, no sé si tú tengas acceso al chat de preguntas, Carlos, para que la... Sí, Este, pues sí, mire, sobre todo en el periodo de 24 horas, pues es fundamental. O sea, yo creo que son las horas más importantes. La realidad es que, pues lo platicamos ahorita, la lesión cerebral primaria, pues no la podemos evitar. De hecho, es lo que nos va a traer al paciente, ¿verdad? Pero sí, la lesión cerebral secundaria comienza desde un principio. O sea, la realidad es que eh, eso sería un aspecto fundamental de entender, por ejemplo, en el estado epiléptico, por decirlo un ejemplo. Eh, Tenemos el paciente que convulsiona, ya tiene 15 minutos convulsionando, hay que tratarlo ya, o sea, no hay, de hecho, por eso se crearon la- las, las definiciones, ¿verdad? Más de 7 minutos es lo que dice que es un estado epiléptico fisiopatológico y aún así en las guías lo bajaron a 5 minutos porque saben de la urgencia de que si duras más de 7 minutos convulsionando, pues el daño axonal neuronal comienza de manera este, general y de una manera caótica. Entonces, fundamental iniciar en cuanto llegue el paciente, tratarlo. Ahora, por ejemplo, en el trauma de cráneo severo, recordemos, para eso también está el ATLS, para eso hay otras guías, ¿verdad? Recordemos nuestro ABC, por eso les comentaba acá en algunos algoritmos iniciales. De manera inicial, primeras 24 horas, hay que estabilizar al paciente. Hay que dar nuestro ABC, optimizar nuestra presión de perfusión cerebral de manera inmediata, lo más posible, lo más rápidamente posible y de manera rápida ver si el paciente requiere manejo antiedema o disminuir la demanda metabólica. Y esto lo hacemos definitivamente en las primeras 24 horas. Ahora, la realidad es que una vez que ya pase este tiempo, ¿cuál sería el largo plazo, verdad? Para ver las horas para evitar la lesión cerebral. Pues la realidad es que toda tu estancia, o sea, toda tu estancia hospitalaria, el paciente pues aquí ya se definirá, ¿verdad? Si el paciente requiere un manejo quirúrgico, una terapia de segunda línea de manera inicial, y ya una vez que pase a terapia intensiva, pues todo esto, las consideraciones neurointestinales, neurorenales, las infecciones, todo eso pues puede empeorar la lesión cerebral secundaria. Probablemente estemos hablando de que esa lesión cerebral secundaria
En tratamiento seguramente estará entre el periodo del primer día hasta las 3 semanas, pero es muy debatible. O sea, hay pacientes que a lo mejor en una semana están como si nada, y a pesar de que llegaron bien graves, y hay pacientes que no, o sea, que te duran 1 mes, 2 meses, 3 meses y siguen igual y de repente mejoran. Entonces, la realidad es que pues todo el tiempo hay que evitar la lesión cerebral secundaria hasta que el paciente mejore o salga al menos de la terapia intensiva. En las primeras 24 horas es fundamental, porque aquí es donde tenemos que este paciente llegue a la terapia intensiva. O sea, el paciente que llega a urgencias es el que se da un buen tratamiento, una estabilización inicial, se optimiza la presión de perfusión y se toman decisiones. Ya después de ahí, ya a partir de ahí estamos limitando la lesión cerebral secundaria. Evidentemente, pues esto continúa a través del tiempo, ¿verdad? No sé si con eso respondo la pregunta. Excelente, Carlos. Mira, te siguen felicitando. Estuvo súper bonita tu clase. Nos ponen comentarios, buenos días, excelente presentación. Definitivamente estas ponencias pues ayudan, ¿no? A la práctica. Muchas felicidades, muchas gracias. Y si me permites unas palabras, Carlos, quiero decirles a todos que esta grabación va a estar disponible y va a estar abierta para que los que no tuvieron la oportunidad de verla puedan accesar. Ya que termine la conversión del Zoom, lo voy a mandar al chat de Neurocrítico Pediátrico, porque vaya, ahí tenemos más de 150 personas que estoy segura de que van a estar hambrientos de este tipo de información. Entonces, es una información que la pueden compartir y la intención es promover la educación médica continua a todo el mundo, o sea, Latinoamérica, pero que cruce fronteras y océanos. Entonces, quiero yo puntualizar una cosa también para alentar a Carlos, al doctor Carlos que está en el área de urgencias pediátricas. Carlos, tenemos una hora dorada. Es muy importante que en una hora dorada logres ciertas metas. Entonces, las dos directrices de la estabilización de un paciente neurocrítico son oxigenación y perfusión. Tú como pediatra tienes que optimizar eso. Y si todavía vamos más allá, en el ámbito prehospitalario, sí es importante que los paramédicos tengan una instrucción de qué hacer con un paciente en estado neurocrítico, claro que pediátrico o adulto, o sea, o embarazada o en la vejez, vaya, ahorita estamos tratando pediátricos, estamos hablando de pediátricos, pero sí, claro que es conveniente tener una preparación porque la lesión cerebral no empieza desde que entró al hospital, donde ya le estás dando manejo, o sea, la lesión cerebral inicia desde la injuria neurológica en el momento y en donde se encuentre. Entonces, sí tenemos que lograr trascender fronteras para que también el primer contacto, que puede ser incluso un familiar, o puede ser en la escuela, puede ser el maestro, o sea, llegar a lograr que las personas vayan entendiendo todo esto, porque todo lo que hagan puede salvar neuronas, ¿no? Y puede evitar secuelas, que es lo que queremos a fin de cuentas, ¿no? Entonces, tú tienes una hora dorada y en esa hora dorada debes de lograr los dos pilares básicos que son oxigenación adecuada y es perfusión adecuada. Entonces, lo que quiero también aportar, aprovechar en comentar es, así como Carlos mencionó que pues hay estrategias como el ACLS, como el ATLS en los adultos, en los niños contamos con algo que se llama PALS, que es el Pediatric Advanced Life Support. Entonces, para apoyar a todos los intensivistas de adultos que pueden estar en la misma situación que el doctor Carlos, que nos acaba de dar una brillante exposición de neurointensivismo, están ahí las bases de todos del concepto global de la frecuencia cardíaca normal, de la frecuencia respiratoria normal, de la presión arterial normal, de acuerdo a las edades, si es neonato, si es lactante, si es preescolar, si es escolar o adolescente. Y Carlos, yo ya te lo compartí en el chat de Neuropedia, te mandé la última edición del libro
Pediatric Advanced Life Support. Tú puedes presentarlo si tú quieres un reconocimiento ante la American Heart Association. Sí, sí puedes presentar el curso, te dan el aval y como proveedor autorizado, ¿no? Pero si tú quieres estudiar este tema, porque sí, claro que es confuso para cualquier médico de adultos decir, tengo un niño con 10 años, o sea, ¿cuánto se supone que debe de ser normal de frecuencia cardíaca? Si yo estoy acostumbrado a ver adultos y por arriba de 100, ya me espanto, ¿no? Pero no, vas a encontrar que pues a lo mejor si te encuentras 100 y pues depende de la edad y de lo que esté haciendo, pues puede ser una cardíaca, una frecuencia cardíaca perfectamente normal. Y a medida que va siendo más chiquito el pequeño, pues sus frecuencias cardíacas pueden ser mucho mayores. Un neonato 140, 160, y eso no quiere decir que esté mal, ¿no? Entonces, por eso es bueno que tú tengas un parámetro de referencia y aquí lo vas a encontrar. Entonces, hay algo que también es importante que sepan todos los médicos de adultos que nos escuchan, que es que en pediatría percentilamos absolutamente todo, todo lo que quieras lo percentilamos. Entonces, ahorita para fines de inicio, voy a mencionar la presión arterial sistémica. Entonces, la presión arterial sistémica, bueno, tú puedes encontrar tablas gigantes de cuánto es lo normal. ¿Por qué? Porque es niño de 1 año. Si es mujer, es una tabla, si es hombre, es otra tabla, y además 1 año, percentila 5, percentila 10, percentila 15, percentila bla, 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 hasta arriba, ¿no? Entonces, tienes una variabilidad de presiones arteriales sistólicas probables para una sola edad que dices, bueno, te puedes hasta perder, ¿no? Entonces dices, si mi presión arterial normal es una tabla inmensa para esta edad, ¿cómo voy yo a definir qué presión de perfusión cerebral va a ser como mi objetivo si esto es una inmensidad de números, ¿no? Entonces, eh, ya cuando revises el Pediatric Advanced Life Support, bueno, vas a ir como comprendiendo cómo se comportan las tablitas. Esas son unas tablitas muy gruesas, no son todas las percentilas, pero sí es un muy buen valor de referencia y bueno, la última edición acaba de salir el año pasado. Entonces, algo que quiero que recuerdes muy bien y que todos los que nos están escuchando también recuerden muy bien, es que para fines de reanimación pediátrica, hablar de una presión arterial sistólica, necesito que me vayan siguiendo con visualización mental todos, y enfoquen la presión arterial sistólica. Si está por debajo de la percentila 5 para la edad, eso es igual a hipotensión. Ahora bien, desde luego que cualquier paciente crítico y cualquier paciente neurocrítico sobre todo, o sea, tenemos que evitar que eso suceda, o sea, no puede, tenemos que hacer lo imposible para que esa presión, esa percentila 5 de presión arterial sistólica no se presente en nuestro paciente, tiene que estar por arriba, por lo menos. La óptima la vamos a definir después con muchas cosas, pero por lo menos sabemos que no debemos de que no debemos de permitir que el paciente se encuentre hipotenso, porque eso va a generar invariablemente todo el riesgo de isquemia neurológica y daño secundario agregado al primario y se van sumando los daños. Entonces, ¿cómo tú tú puedes saber la percentila 5 de la presión arterial sistólica para un niño, Carlos? Tienes que hacer una ecuación muy sencilla y es que a la edad que tenga el chamaquín, la multiplicas por 2 y eso le sumas 70 milímetros de mercurio. ¿Me sigues con tu mente? Entonces vamos a hacer el ejercicio con un niño de 5 años. Entonces tienes 5 años, lo multiplicas por 2 y te da 10. Y si a eso le sumas 70, te va a dar 80. 80 milímetros de mercurio es su percentila 5 de presión sistólica. Entonces tú ya sabes que si te llega un niño de 5 años, no puede ser 80 o menos su presión sistólica porque quiere decir que está hipotenso. Entonces tú tienes que mejorar esa presión sistólica y pues todas las herramientas que tenemos los intensivistas para mejorarlas, ya sea que tú identifiques que le falte precarga o inotropismo, vasopresor, o sea, ahí ya crece tu, tu arborización terapéutica, ¿no? Pero esto es lo que yo quiero que tú y todos los que nos escuchan en este momento recuerden.
esa fórmula que es muy importante para los pediátricos, ¿de acuerdo? Los primeros 10 años de vida te puede funcionar. Entonces, la presentila 5 para la presión arterial sistólica es la edad por 2 más 70. Y en caso de los neonatos, aquí no estamos todavía hablando de neonatos porque, bueno, el mundo de neonatos es vasto, ¿no? Y no podemos abarcar todísimo, pero las percentilas y las consideraciones respecto a neonatos, o sea, hasta los 28 días de vida, una vez que nace el bebé, son diferentes, ¿no? En términos generales se acepta que la percentila 5 serían 60 milímetros de mercurio como de manera fija, y en los lactantes menores de 1 mes hasta 12 meses, la percentila 5 es 70 cerrado, ¿no? O sea, neonato 60, lactante menor 70, y ya arriba de esa edad, a partir de los 2 añitos, ya usas tu fórmula, ¿no? Esto es mi consejo, que te puede ayudar a empezar a tener parámetros de referencia, y te puedes auxiliar con las tablas que vienen en el Pediatric Advanced Life Support, que ahí ya te las mandé. También mandé la foto para que todo el mundo lo tenga bien claro. Y los adolescentes ya se parecen más a los adultos, pero bueno, si tú me permites compartirte un poquito de mi experiencia, yo observo que la hemodinamia en el adolescente ya es casi igual al adulto, pero más o menos a una edad a partir de los 15 en adelante. O sea, todavía menor de 15 sí tenemos que tomar esa salvedad de que debemos de darle el tratamiento hacia la hemodinamia necesaria, porque cada etapa de la vida tiene sus asegúnes. Los niños no son adultitos, ¿no? Entonces, le debes de dar ese toque a la necesidad de acuerdo a la fisiología de la edad. Ya más adelante platicaremos pues de las demás constantes que son importantes considerar en el área pediátrica, porque desde luego el tema de la presión intracraneana, los parámetros de presión de perfusión cerebral, o sea, todo eso no puede ser igual al adulto, aunque nos guiamos mucho por lo que ustedes ya han avanzado, pero claro que tenemos que identificar las necesidades individuales para nuestra población. Entonces, todo esto lo vamos a ir creciendo poco a poco. Yo te quiero dar las gracias por esta maravillosa plática. Quiero darles la bienvenida a todos, y pues aquí vamos a estar los sábados. Les voy a ir compartiendo la programática. Habrá sábados que descansemos o salgamos de vacacioncitas, pero la intención es que aquí nos sentemos todos a platicar sobre neurointensivismo pediátrico. Todos bienvenidos. Y pues recordar que hay un chat del Diplomado en Neurocrítico Pediátrico, cuya intención es compartir artículos artículos, libros, casos clínicos, y desde luego, pues apoyarnos, ¿no? Si se requiere alguna opinión técnica, etcétera, pues hay gente excelente y además bien entregada a la educación, que claro que nos cobijamos entre todos. Pues eso es todo, Carlos. No sé si quieras agregar alguna otra cosa. No, no, nada, solo agradecer eh, Muchas también los gracias. nuevos conocimientos y la oportunidad de dar esta clase. Muchas gracias a todos. Va a estar al ratito, mando el video para que se pueda reproducir por las personas que no alcanzaron a entrar. Y pues bienvenidos todos, muchas gracias y hasta el próximo sábado. Bendiciones a todos. Vaya, hasta luego.